vamos a trabajar a partir de un texto escrito por Edgar Allan Poe. Espero todos conozcan a Edgar Allan Poe. Seguramente en el colegio o en la universidad o en ciertos escenarios hemos tenido la oportunidad, si no de leer a Edgar Allan Poe, hemos tenido la posibilidad de pronto por visiones, de pronto por películas, los que les gustan los Simpson, recuerden un gran capítulo del Cuervo, en el cual está Edgar Allan Poe, o en muchas ocasiones. Nada, vamos a trabajar con él. Él escribió, él fue, fuera de ser un gran escritor de novelas, fue escritor de poesía, fue crítico literario, fue editor de periódicos y fuera de todos sus famosos textos, también hizo parte de teoría sobre la escritura y la composición. Vamos a trabajar un poco sobre él. Creo que es importante trabajar sobre Edgar Allan Poe porque no es un autor sencillo, tampoco es Hegel, pero es un autor que nos dará parte para una argumentación, nos da parte científica, no solo lo que dice el profesor, sino un escritor que hoy, a 200 años de su nacimiento, un poco menos y a un poco menos de 200 años de su muerte, eh, lo consideramos uno de los top 20 en escritores en el mundo. O sea, estamos hablando de que Edgar Allan Poe parte la literatura en dos a partir de ciertos cuentos y ciertas dinámicas, y especialmente en su construcción retórica. Nada, les voy a contar un poco sobre Edgar Allan Poe. Fue bautizado como Edgar Allan Poe en Boston, en Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Francis y John Allan. Aunque nunca fue adoptado oficialmente, pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolos. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Temperline and Other Poems, 1827. Bueno, un autor, un autor no es un autor en el sentido ya tenemos claro que Edgar Allan Poe es relevante, pero debemos entender un poco de la construcción social que se le da a él para entender por qué él construye todo este tipo de retórica y todo este tipo de cuentos. Recordemos que a él se le encaja en el precursor de la novela policíaca, de la novela detectivesca, de la escritura negra, bueno, muy interesante. Este es el señor Allan Poe, un poco de su juventud. Se alistó luego en el ejército en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció un segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point. West Point es más o menos la escuela militar de altos estudios más consagrada de los Estados Unidos, de la que pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832 y después de la publicación de su tercer libro de poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clement, quien entonces tenía 14 años. Por esta época encontró un redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección, muchachos, muy importante esto, que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en revistas en Filadelfia y en Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa hacia 1837. Esto es lo más importante de la biografía, muchachos, y lo que nos atañe el día de hoy.
Su labor como crítico literario, incisivo y a menudo escandaloso, le granjeó cierta notoriedad y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia en el tiempo. O sea, Edgar Allan Poe cada vez más en su momento histórico era apreciado como un poeta, como un crítico literario y no como un cuento. O sea, él pasaba, era más un editor y un crítico de lo que se escribía que un bestseller. Bueno, muy importante esto. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poema El Cuervo y otros poemas, que llevó a la cumbre a su reputación literaria. Bueno, hemos estado un poco hablando del contexto de Edgar Allan Poe para que entendamos en qué vive. Él vive en una sociedad en la que el antiguo régimen, las antiguas costumbres de la aristocracia, de la monarquía, se van disolviendo en un ambiente mucho más moderno y republicano en la recién independizada Norteamérica. Muchos aspectos de su vida personales fueron muy traumantes, en las cuales los estudiosos aseveran que Edgar Allan Poe se basa o fundamenta muchos de sus escritos. Al contrario de eso, yo pienso que Edgar Allan Poe era un personaje con problemas personales bastante complejos, pero que en su raciocinio literario generalmente se apartaba de esto. Creo yo que él se dio cuenta que había un nicho de mercado dentro de este tipo de literatura. O sea, él aprovechó la oportunidad de negocio, pienso yo, es mi humilde opinión. Bueno, él escribe un texto en el Graham's Magazine, una especie de texto para damas y caballeros, como lo pueden ver en la pantalla. Esta es una de las portadas en las cuales salió este texto y él afirma un método de composición. O sea, muy importante. La filosofía de la composición. Él habla de la filosofía no en el amor, sino la filosofía en el conocimiento. Y nos dice así. El método de composición, como también es conocido, el título original es Filosofía de la Composición, pero podríamos traducirlo más o menos hacia el método de la composición. Como también es conocido, fue publicado originalmente en la revista Graham's Magazine en Filadelfia en abril del año de 1846. En él, Poe propone una teoría acerca del método de escritura que debería usar todo autor para causar la respuesta al lector. Repito, Edgar Allan Poe propone una teoría acerca del método de la escritura. Para ejemplificar sus argumentos, Poe relata el proceso a través del cual escribió su poema más famoso, El Cuervo. Recuerden el cuervo donde dice, oh cuervo, por favor, vete del dintel de mi puerta. Y el cuervo simplemente dice, nunca más. Si ustedes leen ese, voy a colgar los poemas, voy a hacerles una aula bastante interesante que todavía no la he construido, pero van a ver unos artículos, van a ver el poema y cuando lo lean van a entender por qué Edgar Allan Poe hace este tipo de composición. Más adelante lo vamos a ver, pero recuerden el nunca más, el nevermore. Bueno, Edgar Allan Poe empieza a explicarnos y a denotar rápidamente algo. Los artículos más largos consiguen más atención, pero solo hasta cierto punto. Nos dice extensión. Debe considerarse un límite racional para cualquier obra escrita, dependiendo de las características propias. Libro, artículo, magazine, cuartilla, carta, ensayo, entre otras. Para Allan Poe, en el caso de la poesía, no debe traspasar los 100 versos. En el caso del Cuervo, tiene 108. Poe nos habla de la excitación del texto, lo cual es el efecto que se desea producir.
Cada vez que ustedes construyan un texto, un ensayo, un artículo, ustedes deben empezar en la excitación. La excitación para Edgar Allan Poe se caracteriza en el sentido de producir algo, generalmente positivo o excitante, que se entiende desde el contexto como algo apreciado. Nos habla que la mejor forma de generar una visión positiva y excitante de la impresión que da una sola sesión de lectura. O sea, Edgar Allan Poe propone que la mejor forma de construir un texto que sea argumentativo, propositivo, legible, entendible, claro y comunicativo, se debe basar en una sola lectura, es decir, que el lector pueda realizar la lectura completa del texto en 1 o 2 horas máximo. Esto generará una primera impresión y no las impresiones múltiples que generan leer textos de amplia magnitud. Bueno, Poe en su artículo nos dice que existe algo que se llama el dominio y el tono. Sus definiciones son las siguientes. El dominio podemos considerarlo como la idea o concepto principal del texto. Edgar Allan Poe nos dice que su dominio principal es la belleza, o sea, el dominio principal de El Cuervo de Edgar Allan Poe nos dice él que es la belleza. Si yo considero que voy a hacer bien mi labor, si ustedes les da la curiosidad de leer un poema de 2 páginas y media en la clave que Edgar Allan Poe nos señala. Él nos habla de que el dominio es la belleza, pero entonces la belleza entendida desde una forma particular de la época victoriana. Como siempre les digo, como hemos venido planteando, la lectura, la escritura y la oralidad dependen mucho de la interpretación que se le dé. Y esa interpretación depende mucho del contexto, de cómo nos criamos, de cómo leemos. Entonces Edgar Allan Poe parte de eso. Para él el dominio es la belleza. Poe nos dice inmediatamente que el siguiente paso es determinar el tono del texto. Nelson, gracias por levantar la mano, pero entonces guárdame la inquietud para cuando acabemos, porfa. Muchas gracias para seguir con el hilo de la clase. Gracias, Nelson, porfa. Entonces, Poe nos dice que inmediatamente después del dominio, o sea, de la idea principal, podríamos decirlo, necesitamos buscar un tono de texto. Nos dice Poe. Poe nos dice inmediatamente que el siguiente paso es determinar el tono del texto, el cual es la voz, la forma o el sentimiento, el cual se mantendrá en la narración. O sea, debemos tener un tono. Para Edgar Allan Poe, sería determinante decir que, o podríamos decir de Edgar Allan Poe lo siguiente. La narración debería tener un tono consecutivo, trascendente, pero que asimismo determine en relación al dominio. Eso es muy importante, idea principal y voz con la que voy a hablar, desde qué perspectiva voy a hablar y cómo lo voy a hablar. El estribillo, eje o recurso. El estribillo, por eso yo les decía, muchachos, hay que tener en cuenta lo que él construye como nevermore, que es el nunca más del cuervo. El cuervo nunca le habla más, nunca le dice algo más, sino simplemente expresa a todo nunca más. Eso es un estribillo, el cual Edgar Allan Poe nos dice que es una forma recurrente de permitir y de mantener un hilo conductor que atrae al lector. Por eso es que casi todos los personajes de televisión o personajes de literatura tienen un estribillo. Pongo el ejemplo de Los Simpson. ¡Ay, caramba! O recuerden la televisión de hace muchos años, donde cada personaje se caracterizaba por una expresión particular.
por una forma de vestir, por una forma de actuar. Eso nos dice Edgar Allan Poe, que es un estribillo, que es el recurso o uno de los ejes que permite la atracción del lector. Voy a leerles un fragmento del poema para que los que no lo conozcan y los que no lo tengan familiarizado puedan entender a lo que me refiero. Abro comillas y cito al magnífico Edgar Allan Poe. Profeta, dije, ser de desdicha, pájaro o demonio, pero al fin profeta, por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, di a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven, a quien los ángeles llaman Leonora. Abrazar a una preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora. Mucha atención, muchachos. El cuervo dijo, nunca más, nunca más. Arriba, la traducción original es nevermore, nevermore. Continúa. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, vuelvo a empezar, discúlpenme. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, pájaro o demonio. Grité, irguiéndome. Vuelve a la tempestad, a las riberas de la noche plutónica. No dejes aquí una sola pluma negra como recuerdo de la falsedad de tu alma, que tu alma ha proferido. Deja, aunque yo creo que la traducción original es dejad mi soledad inviolada, abandonad ese busto colocado encima de la puerta. La traducción original dice, aleja este busto colocado encima del dintel de mi puerta. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Bueno, muchachos, interesante porque nos vamos a dar cuenta de que estilísticamente, metodológicamente, Edgar Allan Poe dice, usamos un hilo conductor, un eje, que es la belleza que al amor, la belleza de Leonora, la cual se pierde por la muerte. Después que usa un estribillo para mantener recurrente al lector y estar, como así, ¿por qué? Y fabuloso, el cuerpo. El cuerpo como personaje protagónico que atormenta a este hombre, pero que solo dice, nunca más, nunca más. O sea, es un monólogo absoluto de este señor viendo cómo el reflejo del cuervo se presenta a través de la muerte de su amada. Bueno, es toda una trama, pero estilísticamente Edgar Allan Poe nos escribe esto y hace su análisis a partir del texto. Espero que después de la clase, muy juiciosos, mañana apenas tengan el aula, lo puedan leer. Igual se consigue en internet, ya les voy a pasar un link para que ahorita lo puedan. El tema, Edgar Allan Poe nos propone el tema del cuervo es la muerte, combinada con la belleza a través del fallecimiento de Leonora, la mujer amada por el protagonista. Si ven que él tiene diferentes formas, Edgar Allan Poe habla de que, miren, les voy a decir, Edgar Allan Poe habla de que un trabajo no es solo, un trabajo escrito en su mayoría no es solo la consecución de la improvisación o la... María, es que yo hago ciertas pausas, entonces no es que se vaya el auto, sino yo hago ciertas pausas para que exista un tono mucho más tranquilo, o sea, no se preocupe. Se me fue, discúlpeme. El tema, Edgar Allan Poe lo asocia al estribillo sobre esto. Y el tema es la muerte de la belleza de Leonora. Edgar Allan Poe es muy recurrente en los temas de fallecimiento en el amor, en el sentido de que es
un momento histórico en el que se siente la pena del fallecimiento. Un cuento muy interesante que les recomiendo lean o lo escuchen al menos en un audiolibro es El Monte de las Ánimas de Becker. No me acuerdo el nombre de pila, pero es Becker, siglo XIX, romántico español. Lo encuentran en YouTube, El Monte de las Ánimas. Muy interesante cuento y sugiere más o menos este mismo, el amor, la belleza, la pérdida, y atrae al lector con narraciones un poco terroríficas. Para lo que conocemos como terror actualmente en Colombia, masacres, dictaduras, muertos, pues no nos parece tanto terror, pero recordemos el contexto del siglo XIX. Gracias, Karen. Gustavo Adolfo Becker, El Monte de las Ánimas. A mí me encanta ese cuento y muchas gracias por estar atentos, les agradezco. Originalidad, Edgar Allan Poe plantea algo que todos los escritores, pues yo no soy un escritor famoso, ni mucho menos, ni he hecho más de 10 libros, pero he tratado de construirme en ciertos artículos, la tesis, bueno, trata uno siempre de expresar de forma escrita lo que uno tiene en el conocimiento. Nada, Edgar Allan Poe pretende que usted sea original. Y lo original se consigue a partir no de la diferenciación, sino de un trabajo continuo de reflexión y continuo trabajo y escritura. Mi primer propósito, como siempre, fue lograr una originalidad. Esto es un copy-paste del texto original. La forma en que esta ha sido descuidada en la versificación es una de las cosas más explicables de este mundo, admitiendo que en el mero ritmo hay pocas posibilidades de variedad. De todos modos, las variedades posibles de metro, de estrofas, son infinitas, y sin embargo, durante siglos ningún poeta ha intentado, ni siquiera ha pensado en intentar algo original. Muy interesante lo que nos dice. Edgar Allan Poe, repito, miren lo que dice. Mi primer propósito, como siempre, fue lograr una originalidad. O sea, él quiere ser original, pero miren lo que dice de la originalidad. La forma en que esta ha sido descuidada en la versificación de una de las cosas más inexplicables de este mundo, admitiendo que en el mero ritmo hay pocas posibilidades de variedad. De todos modos, las variedades posibles de metro y de estrofa son infinitas. O sea, sí hay en la poesía cómo hacer variedad, pero miren lo que nos dice él. Durante siglos, ningún poeta, o sea, ninguna persona como él, porque él se consideraba poeta. Recordemos que la forma más sublime de la expresión escrita es la poesía. Él fue famoso por escribir cuentos. Hoy lo conocemos por sus cuentos, pero ¿quién ha leído un poema? O sea, El Cuervo es un poema. La mayoría conocemos narraciones extraordinarias. Incluso muchos las tenemos en la casa y no lo leemos. Él se hace famoso por ser un novelista o un cuentero, entre comillas, pero él quería ser reconocido como un poeta. ¿Por qué? Porque la poesía, a los entendidos, es el arte, es la forma más sublime de la escritura. Y hacer poesía no es lo que consideramos hacer dos versos de tú eres una flor y no, la poesía tiene todo un sentido, toda una rítmica, es una construcción intelectual bastante compleja. Por eso él dice, ningún poeta lo ha hecho, lo ha pensado, no ha sido original, todos se quedan en lo mismo, todos pretenden generar poesía de la misma forma, todos pretenden traspasar la poesía de la misma forma. Edgar Allan Poe con El Cuervo, ¡pah! ¡Bum! Rompe la dinámica. Por eso es tan importante y por eso traigo a colación el texto Filosofía de la Composición, que no estamos analizando un cuento, sino estamos analizando, o de hecho ni siquiera lo estamos analizando, yo estoy divulgando el conocimiento escrito en 1847, muchos años atrás. El hecho reside en que la originalidad, salvo en inteligencias de extraordinario relieve, mucha atención, no es en absoluto una cuestión de impulso o intuición, como suponen algunos. O sea, llegó la inspiración y las musas. No, para nada. Edgar Allan Poe dice, mentira, falso, no inventen, no sean charlatanes. En general, no se le consigue sin buscarla laboriosamente y aunque constituye uno de los méritos positivos más elevados, exige menos invención que negación. ¿A qué se refiere esto? A que la originalidad es un aspecto eh,
Edgar Allan Poe, repito, miren lo que dice. La originalidad no se consigue sin buscarla laboriosamente y aunque constituye uno de los méritos positivos más elevados, exige menos invención que negación. O sea, recuerden las tesis de dialéctica hegeliana, no sé si las conocería, pero la negación existe automáticamente hacia la afirmación, contraponiéndose una a la otra, generando una síntesis. Esa es la dinámica de la dialéctica de Hegel, que Marx hacia la izquierda toma en su posterior teoría de la dinámica capitalista. A la derecha también existen estas teorías, como lo que existieron con todas las teorías de derecha nacionalistas alemanas. O sea, es una dialéctica en el sentido de que todo el tiempo estamos confrontándonos, pero Edgar Allan Poe nos dice, señores, señores y señoras, por eso les traje este texto, porque este texto yo lo leí en la universidad en primer semestre y no lo entendí, no lo entendía. Un profesor de sociología que hoy por hoy tengo el placer de decir que es un gran maestro mío, no lo colocaba reiteradamente en el sentido de decir, miren, no es que usted se sienta a hacer un trabajo escrito o una composición, una presentación de la nada, sino que existe toda una construcción mental, estilística, organizativa, metodológica que permitirá así. Voy a poner un ejemplo muy al azar. Así Carlos Andrés Quintana y Nicole Caño no tengan la menor idea de cómo escribir un artículo, lo van a poder realizar de forma adecuada si se siguen ciertos lineamientos estrictos de qué, de construcción, de contexto, de apropiación, de rítmica. Bueno, esos son míos, pero miren los que pone Edgar Allan Poe. La originalidad, que es una de las partes fundamentales del texto, se da a partir de la construcción epistemológica. O sea, el tipo empezó a maquinar cómo voy a hacer, que un día nos llegó y dijo, el cuervo, oh, nunca más. No, no, no. Él racionalizó todo y miren cómo Edgar Allan Poe tiene muchísimas narraciones extraordinarias. La caída de la casa Usher, la máscara de la muerte roja, Corazón delator, muchísimas, muchísimas, pero él quiere ser un gran poeta porque, repito, la poesía es la forma más sublime de la escritura. Una de las formas más fáciles es la argumentativa, la de comunicación o científica, pero suele ser para los estudiantes la más compleja. ¿Por qué? Porque exige tener todo muy detallado y estructurado. Bueno, rápidamente porque los quiero escucharlos a ustedes, qué piensan, si han leído Edgar Allan Poe, vamos a colocar un momentico una estrofa aquí en el video a ver cómo se escucha, antes de cerrar la sesión para que también lo vean de virtual. Entonces, después del video, después de la presentación de fin de video, vamos a charlar sobre esto, quiero sus opiniones, quiero que conocen sobre esto, qué piensan de Edgar Allan Poe. Vamos a concluir rápidamente. En este mismo ensayo, Poe afirma que, muchachos, muy importante esta conclusión, en este poema afirma que el cuento es el arte que mejor se adapta a la creación del efecto deseado, dado que se logra mejor en obras que pueden ser leídas de forma única. Repito, antes, en un día, se leían un texto de esta magnitud, 100 páginas. O sea, para un lector normal de Inglaterra, de Estados Unidos, que son naciones lectoras por cultura, no nosotros que no leemos ni estadísticamente, no leen, ustedes que son contadores, administradores, un promedio de lectura de 12, 3 libros, tal vez 3, 4 libros en Colombia por persona. O sea, estamos hablando de que países de nuestra Argentina puede tener una media de 9, 12 libros por persona. O sea, estamos hablando de que Colombia es una nación totalmente iletrada e ignorante en el sentido de consumir lectura. Y esto mucho hace que nuestra cultura, perdón, sea más del sentimiento, menos del raciocinio, como lo plantea Poe. Para Edgar Allan Poe la composición no debería provenir de la inspiración. Ningún autor opinaba debería basar el acto creativo en ello. Un buen relato o poema es la suma de errores, aciertos, correcciones e interpolaciones. Él pretende que un texto no sea la construcción de un solo movimiento. Ya, pum, me acosté, me tomé Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe, alcohólico, le gustaba el láudano, quién sabe si fumaba opio, que es lo más normal en este momento, que lo haría. eh, Hizo diferentes cosas, pero una persona extremadamente rigurosa en la construcción metodológica de sus escritos. Eso se debe reconocer, por eso les traigo acá. Voy a leerles la último párrafo de la conclusión, porque quiero que se lo lleven adentro. Esto es lo que quiero que tengan como concepto fundamental de esta materia. La composición no debe provenir de la inspiración. No dejen que un ensayo lo hagan en 3 horas. No traten de mirar el nudo, traten de tener las fuentes, traten de tener la idea. No debe ser largo en su exposición. Debe ser bien hecho. Recuerden siempre eso. Es preferible hacerlo bien hecho que hacer las cosas largas. Ivonne, tenme la pregunta para ahorita y la ponemos en contexto por qué se fumaba opio en el siglo XIX y en qué afectaba en relación a la literatura. Eh, Baudelaire, uno de los poetas malditos, uno de los autores que más leo, pues que leía en mi juventud, todo un complejo de poemas sobre el consumo de alucinógenos, de drogas, en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque era una forma de desligar la sociedad. O sea, la bohemia se asociaba al consumo de drogas. Hoy para nosotros drogas, en ese momento no era nada, era un producto más de los tantos que había, pasando por el láudano hasta la Coca-Cola. O sea, hay bastantes factores. Bueno, voy a terminar. Ningún autor opinaba que debería ser un acto creativo en ello. O sea, Edgar Allan Poe despreciaba al autor que dijera que la construcción era un acto en una noche. O sea, eso era mentira, él despreciaba eso y despreciaba el que decía esto. Él dice que es una suma metodológica y casi matemática de errores, aciertos, correcciones e interpretaciones o interpolaciones. Creería yo, no sé, de lo que he leído de Edgar Allan Poe no era mucho de darle textos a sus amigos, sino era mucho de enfrentar racionalmente los textos.